En esta parte del programa quiero saludar a Alfredo Keller, consultor de asuntos públicos y presidente de la firma Keller y Asociados. Alfredo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Uno ve esta cifra y no puede dejar de impactarse, sobre todo porque, digamos, ha costado muchos años llegar a estos porcentajes, o a este, y lo dirá usted mejor que yo que hizo el estudio, a este cansancio de los venezolanos. Cuando uno ve ese 88% que considera que para salir de la crisis se necesita un cambio, yo le pregunto a Alfredo Keller, ¿cómo se traduce esto en un evento electoral como el que va a producirse el próximo domingo 6 de diciembre? Bueno, lo que hemos estado observando ya desde hace bastante tiempo, es decir, desde que el presidente Maduro asumió el poder, es un desencanto con las políticas gubernamentales, con el gobierno y con el propio presidente. Este desencanto ha sido lineal. El presidente Maduro, trimestre tras trimestre que hacemos estudios nacionales de opinión pública, pierde espacios, pierde popularidad y sobre todo pierde credibilidad. Y una cosa va asociada a la otra, pero lo que le hace daño realmente al proceso político del gobierno es la pérdida de credibilidad del gobierno. No importa lo que se pregunte. Por ejemplo, preguntamos con frecuencia si las medidas que está tomando el gobierno son para atender problemas reales o son excusas para quitarse de encima una responsabilidad. Y estamos en una proporción de 7-3, 7-2,5, 2 que le cree al gobierno. Entonces hay una pérdida de credibilidad muy grande derivada de un discurso y de una promesa de bienestar que todos los días se daña, se echa a perder, es cada vez menor. La escasez hoy en día afecta a todo el mundo, nadie se salva de ella. La inflación es una inflación terrible, el dinero no alcanza. La delincuencia es más cruel y más desatada que nunca. Por consecuencia, la lectura del pueblo es que este es un gobierno incapaz, que se ha basado en unas políticas equivocadas y que esto hay que cambiarlo. Y por esa razón, a mí no me extraña para nada este resultado que hemos obtenido en nuestro último estudio, sí, de ese 88% de población exigiendo un cambio en el país. Evidentemente esto explica de alguna manera la beligerancia en el discurso oficialista. Es decir, está prohibido perder. Si gana la oposición, habrá una guerra. Todo el discurso del oficialismo sobre las elecciones del próximo 6 de diciembre plantea un caos. ¿Este caos puede ser una realidad? Mira, Idania, la estrategia del terror aplicado por el Estado, por el gobierno, no es invento de Maduro. En realidad la inventó Hugo Chávez. Durante el periodo de Chávez, y ahora mucho más con el periodo de Maduro, la estrategia de jugar a que la oposición se abstenga ha sido la estrategia maestra del chavismo. Y esto tiene una razón muy importante que la gente no se ha pasado por ella. Y es la siguiente: el chavismo nunca ha sido mayoría electoral en Venezuela. Basta ver los resultados y compararlo con el padrón electoral. El momento en el cual el chavismo tuvo máximo poder fue en las elecciones presidenciales del 2006. En votos oficiales, en votos válidos, Chávez sacó el 64% de los votos. Pero comparado eso con el padrón electoral, solamente obtuvo el 48% de los votos. Esto quiere decir que para él poder convertir ese 48%, que es minoría, en 64%, que es mayoría, lo único que debe hacer es evitar que la oposición vote, es decir, la gran mayoría. Para lograr eso, entonces, lo que han hecho es muchas formas de terrorismo de Estado. Eso de amenazarte con despedirte del trabajo si tú votas en contra,
alegando que el voto no es secreto y que ellos tienen vigilado cómo votan los ciudadanos, o amenazando con que si pierden las elecciones van a una revolución, van a salir a la calle en plan de guerra, cosa que Maduro personalmente ha declarado hace poco, forma parte de ese terrorismo de Estado. Debo decir que es una estrategia eficaz en el sentido de que mucha gente se atemoriza. Pero lo que estamos viendo en estos últimos estudios antes de las elecciones parlamentarias es que los venezolanos están tan desesperados por la situación actual, tan deseosos de lograr un cambio y tan convencidos de que el responsable de lo que está ocurriendo es este gobierno y que por tanto estas elecciones parlamentarias se convierten en una especie de instrumento de vocería de este malestar y realmente en un plebiscito en contra del gobierno, está haciendo que los venezolanos superen sus temores para ir a votar. Es sorprendente. Es más grande la inconformidad, el calvario diario, por adjetivarlo de alguna manera, que el miedo a las consecuencias de las amenazas por parte del gobierno. Claro, en este momento sí, porque hay una gran desesperación porque esta cosa cambie. Sin embargo, el gobierno ha estado haciendo lo que ellos llaman simulacros electorales, porque esa es otra de las cosas que acostumbra a hacer el gobierno. La primera estación en el centro electoral, cuando uno llega, es decirle al sistema que yo estoy en el centro de votación. Eso no sirve para nada, salvo para ellos, porque esa información les permite a ellos ir depurando la lista de quienes no están yendo a votar. Y como tienen clasificada a cada elector como pro o contra el gobierno, aquellos que no, que son pro del gobierno pero no han ido a votar, los van a buscar. Por esa razón es que posponen el cierre de las mesas, posponen y posponen, se cierra a las 5 pero termina cerrándose a las 9 de la noche, etc. Así que ellos han venido haciendo simulacros para probar ese sistema. Han hecho ya 3 simulacros. El último simulacro fue el domingo que acaba de pasar. Y parte del simulacro fue, ¿qué pasa si yo comienzo a disparar al aire con unos tipos encapuchados? ¿Qué pasa con la gente? ¿Se resiste o no se resiste? Naturalmente la gente se desbandó inmediatamente. Entonces yo no puedo descartar que en la desesperación que tiene el gobierno de perder el control de la Asamblea Nacional y a partir de allí el control del Poder Ejecutivo y del poder en última instancia, el día de las elecciones nos veamos en una situación muy peligrosa. Por tanto, la observación internacional es fundamental. Hay que estar muy atentos a este tipo de amenazas y de trampas que constriñen la voluntad del pueblo para expresar su malestar y su deseo de cambio. Pero esto es una realidad política a la cual no podemos escudar. Otra cosa que hay que considerar es que para los venezolanos las prioridades en estas elecciones son cambiar el gobierno. Cuando hemos preguntado en las encuestas cuál es la razón fundamental por la cual usted va a ir a votar, qué es lo que usted quiere lograr con esto, lo que descubrimos es que hay 3 grandes razones, pero la primera de todas es salir del gobierno de Maduro. Es decir, esta es una persona, es la mayoría, que ha decidido convertir una elección parlamentaria en un plebiscito. Pero usted ha dicho algo importante. Esto no es una elección presidencial y una cosa es un porcentaje nacional. Es decir, los culpables de la crisis vienen del oficialismo, es el oficialismo. 73% de Venezuela piensa que esto es así, mientras que la oposición solo tiene el 23% de culpa, según la percepción de la gente. Pero esta elección es para elegir parlamentarios por circuitos. ¿Esos circuitos están igualmente blindados con estos porcentajes? No, pero hay 2 cosas que acabas de decir que ameritan comentario. El primero de ellos es que
la elección parlamentaria, dependiendo de este resultado de la elección parlamentaria, sí se van a producir inmensos cambios en el Poder Ejecutivo. Eso es lo primero, porque si la oposición lograse, yo no estoy muy seguro de eso, pero si lograse la mayoría calificada de 2/3, automáticamente está en posibilidad de convocar una constituyente o convocar un referendo revocatorio del presidente Maduro que da paso a una nueva elección presidencial, es decir, se le achica el espacio al gobierno, ciertamente. Puede modificar las leyes orgánicas, puede hacer muchas cosas la oposición de ganar esa mayoría. La segunda cosa es que tienes razón, las encuestas nacionales de cobertura nacional, como esta que acabamos de hacer, y cuyos resultados son muy favorables para la oposición, no son reflejo necesariamente de la composición de la Asamblea en términos de curules, en términos de diputados. Porque los circuitos electorales no son proporcionales a su población. Es decir, un diputado puede ser elegido por 50.000 votos en un circuito y en otros puede ser elegido necesariamente por 300.000. Entonces, esto distorsiona por completo la referencia de una encuesta nacional para predeterminar la composición del Parlamento. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática ha hecho una especie de recopilación de todos los estudios que se han hecho, tanto nacionales como circuitales, porque también se han hecho muchas encuestas en circuitos electorales, y el resultado que ofrece este análisis de las ciento y tantas encuestas que se han hecho a nivel circuital, dan una proyección para una mayoría calificada de 3/5 para la oposición, estando en juego entonces la mayoría de 2/3, que es la más contundente. Sin embargo, no importa, incluso si la mayoría simple se obtiene por la oposición, ello da pie a otro tipo de acciones, porque ha demostrado que ha ganado, pero se pone a valer ya no el número de diputados solamente, sino también el número de votos que ha obtenido. Y por esa razón, al demostrarse una mayoría contundente, el siguiente paso pudiera perfectamente ser, a partir de enero, una convocatoria popular para convocar un referendo revocatorio del régimen. Así que no importa el resultado, si es mucho o poco, perdón, un resultado favorable a la oposición a puertas enormes para un verdadero cambio en el país. Señor Keller, eventos como el cierre de la frontera o los estados de excepción en diferentes partes de Venezuela, ¿cómo lo radiografía el estudio de opinión? Mira, es sorprendente, ¿no? Pero es una muestra más de la desesperación del gobierno. Porque, ¿por qué cierra la frontera con Colombia? Para los venezolanos hay dos razones grandes que suman el 60% de las respuestas. La primera es que lo hace porque es una manera de controlar los circuitos fronterizos que tienen tendencia a la oposición. Pero la verdadera razón es porque el gobierno pensó que la razón de la escasez es que los alimentos se fugaban hacia Colombia. Entonces, por razones de diferencial de precios y una ganancia abrumadora para quien hacía este contrabando. Así que cierra la frontera. Pero resulta que la escasez no se ha superado. Sigue habiendo escasez. De hecho, hemos hecho esa pregunta en la encuesta. Si el cierre de la frontera ha resuelto el problema de escasez. 20% dice que ha disminuido la escasez, pero tenemos 44% que señala que la escasez no ha variado para nada y 33% que dice que la escasez incluso ha empeorado. Entonces, no sirvió para nada el cierre de la frontera para ese propósito que el gobierno pretendía. Y el segundo otra pregunta era, bueno, los culpables son los colombianos de lo que nos está pasando. No hay que olvidar que en este país hemos llegado a tener de vecinos a 5 millones de colombianos. No hay que olvidar tampoco que en el año 2006, para las elecciones presidenciales de Chávez, de ese año, se nacionalizó
y se le dio matrícula electoral a 2.200.000 colombianos. Entonces es una especie de contradicción del gobierno atacando a Colombia cuando parte de su electorado es colombiano, de origen colombiano. Entonces, le preguntamos al electorado a través de la encuesta qué piensan de este tipo de cosas y cuánto se le puede creer al gobierno. De nuevo, cerrar la frontera era para atender problemas verdaderos, eso lo cree el 30%. Y el 63% dice que esos son excusas para echarle la culpa a terceros, es decir, en este caso a los colombianos. Eso te dice la baja credibilidad que tiene el gobierno y por eso cualquier cosa que emprende para tratar de compensar su derrota electoral o tratar de minimizarla, en realidad ha sido un fracaso. Alfredo Keller, realmente ha sido un gusto tenerlo en el programa. Gracias por explicarnos en amplitud el resultado de este último estudio que ha publicado Keller y Asociados. Gracias a ti, Daniel. Mucho éxito.